Cordial saludo, apreciados estudiantes. En videos anteriores nosotros vimos las aplicaciones que tenían las derivadas de funciones. La última clase nosotros vimos el operador de Lagrange, que nos permite optimizar ciertos procesos aplicados a la cotidianidad. El día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio de la parte de integrales y el día de hoy vamos a trabajar integrales dobles, viendo la integral como esa integral doble como el cálculo de un volumen de una función entre dicha función y el plano XY. Antes de iniciar, pues venga, recordamos la siguiente idea, el siguiente concepto. Vamos a suponer que nosotros tenemos el plano XY. Vamos a recordar este concepto. Y nosotros tenemos una función cualquiera que está viviendo acá justamente en la parte superior, donde por acá nosotros tenemos el eje X y por acá nosotros tenemos el eje Y. Vamos a suponer que deseamos conocer el área en una determinada zona. Vamos a suponer que deseo conocer el área que se tiene entre este punto, por ejemplo, y bueno, no sé, cualquier punto de los que tenemos por acá, por ejemplo, este punto que se encuentra justamente acá. Vamos a decir que acá tenemos A y B. Entonces, si ustedes recordarán, en su curso de cálculo integral se utilizaban pequeñas regiones, se calculaba el área de pequeñas regiones. ¿Y qué regiones nosotros tenemos? Pues tenemos la región que representa la región que nosotros tenemos justamente acá, mírenlo. Voy a imaginarme esta región representada en este rectángulo y vamos a suponer que el rectángulo es inscrito de esta manera. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Nosotros calculábamos el área de este rectángulo que nosotros teníamos acá. ¿Listo? Y luego corríamos ese rectángulo, más bien dividíamos esta región en muchos rectángulos y hacíamos la suma de esos rectángulos. Decíamos, o cuando ustedes vieron esta parte, decíamos que esto tenía cierto ancho, decíamos que el ancho de la base era delta de x y pues que la altura de nuestra rectángulo pues correspondía a la función aplicada. En este caso, la función aplicada al valor que tenemos en la parte inferior. Bueno, acá teníamos x, acá x más delta de x. Bueno, simplemente acá tenemos la función aplicada a la variable, digámoslo así. En este caso, al incremento, entonces tenemos la función. Entonces esa debe ser la altura. ¿Y cómo se calculaba pues el área de esta región? Pues el área de esa región que corresponde al área de un rectángulo, pues se aplica base por altura. Entonces decimos que el área corresponde a la base, que en este caso debe ser delta de x, y acá tenemos pues la altura. No necesariamente esto tiene que ser delta de x, sino de un valor específico, digamos que sea x sub i. Y acá tenemos el delta de x sub i, que representa cualquier división que está a lo largo del eje x. Entonces esto debe ser x delta de x sub i, factor pues de f de x sub i, ya que esto representa la base y esto representa la altura. Entonces así es como se calculaba el área de ese único rectángulo. Esto se conoce como sumas de Riemann, ustedes lo recordarán. Venga, lo anotamos por acá en alguna parte. Sumas de Riemann. Entonces, pues hasta ahora solo llevamos el área de ese rectángulo. ¿Y dónde se aplican las sumas de Riemann? Pues la suma de Riemann se aplica cuando deseamos calcular el área de toda la región entre el punto A y B. Entonces decimos que el área entre el punto A y B, del punto A al punto B, pues debe ser un límite cuando la base de esos rectángulos tiende a ser cero. O sea, si esto tiende a ser cero, tengo infinitos rectángulos, que cada vez esos rectángulos se asemejan más al área que se encuentra bajo la curva. Y cuando esto tiende a infinito, pues prácticamente el área de la suma de todos los rectángulos que se pueden obtener debe ser exactamente igual al área que se encuentra bajo la curva. Entonces esto debe ser la sumatoria de f de x sub i multiplicado esto por el delta de x sub i, la sumatoria expresada de esa manera. ¿Listo? Pero entre quienes deseamos
o de dónde a dónde hay que colocar un límite. Deseamos hacer la suma pues entre el punto A y el punto B. Iniciamos en el punto A y terminamos en el punto B. Y de seguro ustedes recordarán que este límite se puede expresar como la integral, que la integral básicamente es una suma, ¿no? La integral que va del punto A hasta el punto B, como acabo de mencionar, de la función f de x, que representa la altura de la función. Acá tenemos la función f de x. Esta línea en rojo pues representa la función f de x multiplicada por el diferencial, por dx. Entonces esto multiplicado por el diferencial de x. Y así es como se deducía la integral. Entonces la integral básicamente lo que nos permite realizar es la suma a lo largo de a y b bajo la curva, que en este caso corresponde a la función. Entonces si deseamos calcular esta área, pues se utiliza este principio que tenemos acá. Básicamente la integral es el área que se encuentra bajo la curva y por encima pues del eje x en este caso. Algo muy similar lo vamos a aplicar para calcular o más bien hallar el significado de las integrales dobles. ¿Cómo funcionan las integrales dobles? Bueno, primero que todo vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos una función como la que aparece acá, la vamos a colocar, mírenla acá, y nosotros deseamos calcular el volumen encerrado entre la función, que es la curva que tenemos acá, que se ve como azulita, como verdecita, y el plano XY. Entonces acá tenemos una determinada región, acá tenemos la región XY, ¿no es cierto? Y acá en la parte superior, o más bien la curva, corresponde pues a lo que tenemos acá, a la función f de XY, como dice el autor acá. Entonces lo que nosotros queremos hallar es el volumen que se encuentra entre el plano XY, que es la región que se encuentra acá, esto es la región, y la altura de la función. Entonces vamos a utilizar un procedimiento muy similar al que se hace acá. Vamos a hacer varias divisiones a lo largo del eje X. O sea, estos son muchas divisiones, donde esas divisiones tienden al infinito, haciendo que delta de X sea cada vez más pequeña, que es la apertura. Digo, la longitud, la base de esos rectángulos. Algo muy similar nosotros hacemos con la función de dos variables. Simplemente lo que nosotros hacemos es tomar y hacer divisiones a lo largo del eje X. Entonces nosotros hacemos las divisiones a lo largo del eje X. Miren el eje X acá. Entonces empezamos a hacer divisiones a lo largo del eje X. Pero también tenemos que hacer divisiones a lo largo del eje Y. Recuerden que esta es la región que está representada por el plano XY, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos nuestro plano XY y acá pues en la parte superior tenemos la función. Y nosotros queremos hallar es el volumen que se encuentra entre esta rejilla, llamémosla así, y la función que va a representar el techo de nuestro volumen, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros tenemos acá, bueno, iniciamos desde el punto A hasta el punto B. Vamos a imaginar eso. Venga, coloco una anotación adicional a esto. Entonces digamos que acá tenemos B y por acá a lo largo así tenemos el valor donde inicia, es decir, el valor de A. Ahí aparentemente inicia desde 0, pero no necesariamente tiene que ser de 0. Entonces vamos a decir que acá tenemos el valor de B y por acá tenemos el valor de A, muy similar a lo que tenemos acá, A y B. Entonces desde A hasta B, claro, tenemos que decir de dónde a dónde vamos a hacer la suma correspondiente. Bueno, entonces dividimos esto en muchas partes. Entonces vamos a decir que tenemos m divisiones. Entonces lo que nosotros hacemos para conocer cada delta de x sub i es la resta entre b menos a y lo vamos a dividir entre todas las divisiones que queramos hacer. Vamos a suponer que tenemos m divisiones, entonces acá hacemos m divisiones, como lo represento tal vez acá, m divisiones. ¿Listo? M divisiones. Pero decía que pues acá estamos manejando XY, estamos manejando un plano. Entonces a lo largo del eje Y también hacemos lo mismo. Hacemos divisiones y vamos a imaginar que este punto que tenemos por acá pues corresponde a C. Tal vez por acá
y continúa por acá, más o menos por aquí. Entonces decimos que esto va desde C hasta D, no necesariamente desde el origen, pues la región que querramos puede estar en cualquier sitio, por ejemplo en una región por acá, en esa zona. Pero fíjense que la región es importante. D. Listo, esta región es importante porque nos dice de dónde a dónde quiero hacer la integral. Lo mismo sucede acá. A y B nos dice de dónde a dónde deseo calcular el área bajo la curva, porque pues puedo extenderme todo lo que desee. Lo mismo sucede acá. Entonces la región, lo mismo sucede acá. Entonces debo decir dónde inicio y dónde termino a lo largo del eje X, dónde inicio y dónde termino a lo largo del eje Y. Y al igual que acá, nos imaginamos el área de este rectángulo, entonces acá nos vamos a imaginar el área de un volumen que surge de esta base, ¿no es cierto? Hay que tener presente, bueno, y acá me hizo falta, entonces ¿cómo quedaría el delta de Y sub J? Entonces esto debe ser D menos C sobre pues el número de divisiones, llamémoslo N, ¿listo? ¿Y cómo se calcula un área? Bueno, ¿a qué me refiero con área? Pues necesitamos conocer el área de este rectángulo para poder luego expresarlo, conocer su altura. ¿Y por qué hacemos eso? Pues en mente tengo algo. ¿Cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? ¿Cómo hace un paralelepípedo, profesor? Para empezar, ¿qué es eso? Fíjense ustedes. Ahora nos vamos a imaginar esta figura, mírenla. Entonces vamos a llevarla a nuestro espacio de trabajo y la colocamos acá debajito. Listo, entonces esto que tengo acá es un paralelepípedo, la figura que se nos forma acá. Fíjense que vamos a calcular el volumen de este y bueno, luego colocamos muchos paralelepípedos y calculamos el volumen de todos. Pero vamos a mirar cuál es el volumen del que tenemos acá. Y para calcular un volumen, que era lo que les quería explicar, de una figura como esa, más bien venga, trato de colocarla por acá donde estoy haciendo anotaciones. Entonces lo que deseamos calcular es el volumen de una figura tal vez como la siguiente, ¿listo? A ver, la colocamos de esta forma. Entonces, ¿cómo se calculará el volumen de una figura como esta? ¿Listo? Entonces vamos a colocarla por acá y bueno, vendría por acá. Algo así, ¿no es cierto? Vendría a ser la figura. No necesariamente tiene que ser un cuadrado perfecto, cualquier figura como esta cumple la condición. Vamos a suponer que tenemos esta longitud sea A, vamos a suponer que esta longitud sea B y que la altura corresponde a C. ¿Cómo se calcula el volumen de una figura así? Pues generalmente se dice que es área de la base multiplicado por la altura de la figura, ¿no es cierto? Entonces para calcular el volumen, en este caso debe ser A multiplicado por B, porque es el área de la base, ¿listo? Entonces calculamos el área correspondiente a la base, Entonces eso es lo que vamos a hacer acá en el cálculo del volumen, ¿no? Entonces calculamos el área de la base, que en este caso es A por B, y lo multiplicamos por la altura, que en este caso la altura vale C. Entonces este principio, esta forma de calcular el volumen lo vamos a aplicar acá en nuestro contexto. Entonces les decía que necesitábamos conocer el área de esta base. Esta es la base. Entonces el área de ese rectángulo en particular. ¿Y cómo calculamos el área de ese rectángulo en particular para luego proyectarlo en el volumen? Pues debe ser igual a delta de X sub I por delta de Y sub J. Entonces eso debe ser el área. Voy a colocarla con una B acá en la parte inferior para indicar que es el área de la base. Entonces de esa manera vamos a calcular el área de la base. ¿Oyeron? Acá el autor lo llamó f de x sub i y y sub i, el punto donde nos encontramos acá. Bueno, y le aplica la función para determinar la altura. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a calcular el volumen de este rectángulo en particular? Pues el volumen debe ser igual al área de la base multiplicado por la altura, el principio de hace un momento. Entonces el volumen de este rectángulo en particular pues debe ser el área de la base, que es lo que nosotros tenemos acá, la multiplicación de estos dos. Fíjense que el autor llamó x sub i y y sub i, entonces voy a contextualizarlo a esos valores. Entonces vamos a decir que el área de la base debe ser delta de x, o sea el ancho que tiene el rectángulo a lo largo del eje x, sub i multiplicado por el ancho
que tiene a lo largo del eje Y, que el autor pues lo llama también sub I. Entonces vamos a dejarlo de esa manera, y esto multiplicado por la altura. ¿Y cuál es la altura? Pues debe ser la función aplicada al punto coordinado que tenemos en el plano XY, que sería X sub I, Y sub I. La función aplicada a eso, que nos va a dar la altura precisamente que tenemos acá. Acá tenemos rectángulos inscritos, o sea que están, el extremo inferior es el que coincide plenamente con la curva que nosotros tenemos justamente acá. Entonces de esta manera se calcularía el volumen, pero únicamente de este rectángulo que tenemos acá. Recordemos que nosotros tenemos acá AB y acá CD. Entonces venga, recordamos eso porque pues lo voy a utilizar más adelantico, ¿no? Como les decía, acá a lo largo queda como muy chueco, ¿no? Tal vez por acá y por acá en la proyección, y tal vez a lo largo de este eje por allá atrás continuaría por allá, y lo mismo sucede acá. Entonces les decía que por acá teníamos A, acá va hasta B, acá tenemos C, y esto va hasta D, que es la zona donde deseamos, la región en donde se desea realizar pues la sumatoria de todas estas figuras, paralelepípedos, rectángulos tridimensionales, como lo quieran ver. Bueno, entonces este va a ser el volumen pues sub I. Ya que estamos hablando de tantas I, pues ese debe ser el volumen sub I de ese rectángulo. Ahora vamos a hacer la suma de todos los rectángulos, digamos, a lo largo del eje X. Empiezo a sumar todos los rectángulos que tenemos acá. ¿Cuántas divisiones nosotros hicimos a lo largo del eje X? M. Entonces uno se puede imaginar lo siguiente. Empiezo a imaginarme todos los rectángulos que vamos a tener a lo largo de este eje. Entonces vamos a suponer que esta es la división número 1 en X y la división número 1 en Y. ¿A qué me refiero con división 1 en X y división 1 en Y? Pues acá está 1 por este lado, la primera división, y por acá 1. Entonces acá tendríamos la segunda división a lo largo del eje X, acá tenemos la tercera división y así sucesivamente, pero todos están solamente con la primera división del eje Y, porque acá estaría la segunda división y así sucesivamente también. Entonces nosotros podemos expresar esa suma como el volumen a lo largo de esa línea, pues debe ser el volumen del primer rectángulo, que vendría a ser 1, 1, o sea el rectángulo que está justamente en esta esquina, más el volumen que tendríamos enseguida, que debe ser 1, 2, o sea 1 a lo largo del eje X, 2 en Y, 1 a lo largo del eje Y 2 a lo largo del eje X, más el siguiente volumen que va a ser el tercero, o sea ya voy acá en este, más el volumen de 1, 3, y bueno, todas las divisiones que uno desea hacer, más la división 1 sub M, listo, a lo largo de ese eje, ¿no es cierto? Todas las divisiones que se quieran realizar. Y ahora vamos con la siguiente. La siguiente sería cuando Y es 2 y lo mismo, la segunda división en Y todas las divisiones en X. Entonces a esto le vamos a sumar el volumen que continúa de la siguiente línea. Entonces esto debe ser el volumen de la segunda línea en Y, pero pues la primera división en X, más el volumen de la segunda división en Y con la segunda división en X, y así sucesivamente. Volumen 2, 1, 2, 2, 2, 3, más puntos suspensivos, más, y acá tendríamos el volumen 2M y continuamos sumando. Pero fíjense que acá empieza a notarse cierto patrón, o si no lo han notado, venga, hacemos la siguiente línea. Entonces la siguiente línea pues debe ser la división número 3, entonces debe ser 3, 1 más la división 3, 2 más la división 3, 3 más puntos suspensivos, más la división 2M, acá me faltó una M, yo coloqué un más, debe ser M, listo. Y bueno, si ustedes se fijan, esto se puede continuar hasta n divisiones a lo largo del eje
Y. Entonces tenemos que esto va a ser n divisiones a lo largo del eje Y 1 más n divisiones a lo largo del eje Y2 más n divisiones a lo largo del eje Y3 más puntos suspensivos hasta el último volumen, que vendría a ser el que está acá, el que estoy marcando, este en particular, que debe ser el volumen mn. ¿Listo? Pero fíjense que hay una particularidad. Esta primera línea la podemos escribir como esta en particular, la podemos escribir como la suma, una sumatoria, la sumatoria de todos los volúmenes que se encuentran a lo largo del eje X. Entonces decimos que esto va desde 1 hasta m, ¿sí? De todos los volúmenes 1i. ¿Listo? Y esta también la podemos escribir de una manera muy similar. Esto es 1, ¿no? Y entonces este también lo podemos escribir como la sumatoria, esta segunda, cuando va desde 1 hasta m de todos los volúmenes 2i. Y este también lo puedo escribir de la misma manera. Entonces se puede escribir como una sumatoria, lo estaba escribiendo en rojo, ¿no? Como una sumatoria cuando iba desde 1 hasta m de todos los volúmenes 3i y así sucesivamente. ¿Listo? Pero fíjense que esto se convirtió en una sumatoria de sumatorias. Este está representado por una sumatoria, este por una sumatoria, este que lo acabo de colocar por una sumatoria, y este también, y todos los que tenemos se pueden representar por una sumatoria. Y acá gráficamente, ¿qué es lo que está simbolizando? Que hemos hecho la sumatoria de esta primera línea, de todos los rectángulos que tenemos acá, luego la sumatoria de esta segunda línea, de todos los rectángulos que tenemos acá, luego de la tercera línea, y así sucesivamente de todas las líneas que tenemos acá. ¿Listo? Pero resulta que todas esas líneas también se pueden sumar. O sea que yo tendría una sumatoria de sumatorias, ya que puedo sumar esta primera sumatoria con esta segunda sumatoria, con esta tercera sumatoria, con esta cuarta sumatoria y así sucesivamente. O sea que podemos tener la sumatoria, hagámosla un poquito más gruesa, de las sumatorias. Entonces tendría las sumatorias, bueno, cuando J va desde 1 hasta n de todas las sumatorias cuando iba desde 1 hasta m. O sea, estoy sumando todas las divisiones a lo largo del eje Y. Pero había dicho que el autor utilizaba los dos valores en i. Bueno, entonces hagamos la corrección, pues simplemente acá hacemos las divisiones y acá lo mismo, utilizando el mismo subíndice. No pasa absolutamente nada. Entonces, decimos que iba desde 1 hasta n y a lo largo del eje X va desde I hasta M, de que la sumatoria de la sumatoria de todos los volúmenes y a lo largo de X y a lo largo de J, que esta sumatoria que nosotros tenemos acá pues debe ser aproximadamente el volumen de la figura que se encuentra bajo la curva que tenemos acá. Entonces esto es aproximadamente el volumen de la figura bajo la curva. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Pues claro, como ya tengo que hacer la suma de muchos rectángulos, obtenemos esto. Entonces lo que les decía, se asemejan en este momento, no son exactamente iguales, se asemejan. Entonces lo que tenemos es justamente esto. Entonces la suma, tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y, de todos los rectángulos cuyo techo, por decir de alguna forma, es la función, entonces genera esta aproximación. La suma de todos los rectángulos es aproximadamente el volumen que se encuentra encerrado entre el plano XY y la función f de XY. Hay que recordar que la altura de cada uno de estos rectángulos es la función x sub i y y sub i. ¿Listo? O simplemente, como ya estamos viendo todos, simplemente xy, de esta manera. ¿Y qué es lo que tenemos en la parte inferior? Pues en la parte inferior tenemos el plano xy.
plano XY. ¿Listo? Entonces, el volumen que se encierra es aproximadamente el volumen de todos los rectángulos que se suman a lo largo del eje X y que luego se hace esa suma a lo largo del eje Y, dando una figura como esta si uno colocase todos los rectángulos. Pero imagínense que estos rectángulos los hago, paralelepípedos. Bueno, ¿me entienden? Si me refiero a rectángulos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si hacemos que estos paralelepípedos su base sea extremadamente pequeña? Pues en ese caso, como son tan pequeñas sus bases, entonces va a sobrar cada vez menos acá en la parte superior. Y en ese caso, el volumen de la suma de todos los rectángulos sí se hace exactamente igual al volumen de la curva que tenemos justamente arriba del plano XY. Y el volumen que buscamos es el que se encuentra entre la función y el plano XY. O sea que si nosotros agregamos algo más, pues tenemos que el volumen, entonces ahora lo voy a escribir al revés, voy a escribir volumen, debe ser igual al límite. Oigan bien, bueno, cuando tenemos hartas divisiones, o sea, cuando m tiende al infinito y n también tiende al infinito, o sea, las divisiones tanto en x como en y, ¿de quién? De la sumatoria, cuando iba desde 1 hasta cierto número de divisiones, de la sumatoria cuando iba desde 1 hasta cierto número de divisiones tanto en x como en y, de todos los volúmenes y, o sea, tanto en x como en y. Entonces ahí sí nos debe dar el volumen de la figura que nosotros tenemos. Y esto se puede traducir como una integral si hacemos lo siguiente. El volumen debe ser igual ahora al límite cuando m tiende a infinitas divisiones y n también tiende a infinitas divisiones. ¿De quién? Pues de la sumatoria, cuando i inicia en 1 y termina en n, de la sumatoria, o sea, lo mismo que se encuentra en la parte superior, cuando va desde 1 hasta m. Ya saben que tomé dos veces i, porque el autor de las imágenes utiliza x sub i y y sub i. No es más sino una nomenclatura algebraica. Pero el volumen, ¿cómo se puede expresar? Pues el volumen se puede expresar como, en este caso, como estoy utilizando i, como f de x sub i, y sub i, multiplicado por el área de la base, o sea, por un delta de a. Delta de a, donde delta de a representa el área de la base, ¿no? Pero podemos ir un poco más allá. Esto se puede traducir como una integral, ya que son sumatorias, pues utilizando la definición que tenemos justamente acá. En las sumas de Riemann se puede expresar como una integral. Entonces nosotros tendríamos la integral, bueno, a lo largo del eje X, que iría de A hasta B. Recuerdan que les decía todo el tiempo, que el autor no lo había colocado, que a lo largo del eje X va de A hasta B y a lo largo del eje Y va de C a D. Entonces esto se puede colocar como la integral que va de A hasta B de otra integral, porque tengo dos sumas, una dentro de la otra, de otra integral, ¿sí? Esto representa la primera, esta es la segunda, que va de C a D de nuestra función. En este caso, pues la función x, y, que es el techo, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los paralelepípedos que tenemos, multiplicado esto por un diferencial de área. ¿Listo? Esto que tenemos acá es la forma como calculamos el volumen que se encuentra justamente acá donde estoy señalando, y esto se conoce como integrales dobles. Este volumen se puede expresar de la siguiente manera, como la integral que va de A hasta B de la integral que va de C a D de la función f de xy, o sea, una función de dos variables, por dy por dx. ¿Listo? Entonces, venga, trato de encerrar lo que acabo de anotar acá. Y se conoce como integrales dobles. Ahora bien, hay tres casos para las integrales dobles. Entonces vamos a imaginar nuestro primer caso. Cuando el área de integración es un rectángulo perfecto. Cuando el área de integración es un rectángulo perfecto.
¿Listo? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a imaginar el área de integración es el plano XY. Miremos acá, es el plano XY, este es el área donde nosotros vamos a realizar la integración, el plano XY. Entonces, fíjense que acá la región de integración es una curva, ¿no? Miren acá, ustedes lo notan. Entonces, el primer tipo de integración es cuando en el plano XY tenemos un rectángulo perfecto. Entonces, vamos a imaginar acá una región rectangular perfecta, más bien. Vamos a imaginar que tenemos tal vez una región de esta manera, ¿sí? Y que esta región pues a lo largo del eje Y pues tiene ciertos valores y a lo largo del eje X también tiene ciertos valores. Vamos a colocar esto punteado. Lástima que este programa no me permite generar líneas punteadas. Y lo mismo sucede al otro lado, ¿no? Según los autores buscan que el programa sea lo más simple posible, que esto va de A hasta B y vamos a suponer que esto va de C hasta D. Digamos que este es el eje X y vamos a decir que este es el eje Y. Y la región de integración pues es la región que estoy tratando acá como de color. Ya venga, le colocamos otro colorcito. Entonces trato de rellenar. Esta va a ser nuestra región de integración y es una región rectangular cuyos límites corresponden a valores numéricos. Acá a lo largo del eje X, recuerden que tenemos el conjunto de los números reales y a lo largo del eje Y también tenemos el conjunto de los números reales. Y acá vamos a notar que esta es la región de integración. Región de integración. Entonces acá tenemos nuestra región. Entonces en este caso, pues decimos que los valores que se van a tomar es a lo largo del eje X. Entonces me puedo imaginar que el siguiente intervalo, que X va de A hasta B. Esa es la región a lo largo del eje X. Producto, porque pues me genera todos los puntos en el plano que se encuentran en estos dos valores, que va de C hasta D. Estos son intervalos, ¿no? Intervalos cerrados. Recuerden ese concepto, intervalos abiertos, intervalos cerrados, semiabierto, semicerrado, en fin. Entonces acá se nos genera un producto cartesiano, es decir, estamos tomando todos los puntos cuando hacemos la multiplicación de esos dos conjuntos a través del producto cartesiano. Tomamos todos los puntos que puedan existir, ¿listo? Entonces esta va a ser la región de integración. Y esto nos debe generar pues una integral doble. Entonces esto debe ser la integral doble de la función f de x, y. Bueno, con respecto a la región, esta sería la región de integración. Y tomamos un pedacito de la región de integración, o sea, por acá, este va a ser el diferencial de A, ¿no es cierto? Esto se proyecta en el espacio, porque el techo de la región que nosotros vamos a integrar para obtener el volumen del paralelepípedo es la función f de xy. O sea que esto se puede escribir como la integral que va de A hasta B, donde estos son números, ¿no? Como acabo de explicarlo. De la integral que va de C hasta D de la función f de x, me faltó la y, de y de x. Listo, así se debe escribir. ¿Por qué lo escribo de esa manera? Porque resulta que tengo primero los límites de integración de y luego tengo los límites de integración de x. Cuando escribimos la integral teniendo presente ese orden, se conocen como integrales anidadas o integrales iteradas. Y ese orden se puede cambiar. O sea que esto que tengo acá, solo para este caso, escuchen bien, para el caso número 1, aunque se puede hacer con otros, pero hay que tener precaución sobre la región de integración. O sea, esto que tenemos acá lo podemos reescribir como la integral que va de C a D. Miren que ahora estos eran, como decirlo, internos, ahora los dejo externos, de A hasta B, pues de la misma función, ¿no? F de xy, que representa la altura, y ahora de x, porque estos son los límites de x, y de y, o sea, quiere decir que la integral interna se hace con respecto a x y la integral externa, que sería esta, se hace con respecto a y. Estos se conocen como integrales anidadas, insisto con el nombre, o integrales iteradas. ¿Listo?
y no importa el orden como lo haga. Repito, solamente para este caso, cuando los valores de integración son constantes, son números, entonces no importa el orden como se realice las integrales, el resultado va a ser el mismo, aunque hay que tener presente su escritura, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo para entender mejor las integrales de, digamos, tipo 1. Vamos a decir que son las integrales tipo 1. Ejemplo. 2 puntos. Vamos a suponer que tenemos la función f de xy definida como, bueno, 5 menos un cuarto de x al cuadrado menos un noveno de y al cuadrado menos un noveno de y elevado al cuadrado. Venga, arreglamos este 4, lo escribimos mucho mejor de esta manera. ¿Listo? Y deseamos realizar esa integral pues en cierta región. ¿En qué región nosotros deseamos hacer la integral? Bueno, vamos a imaginar que tenemos los siguientes puntos: menos 1, menos 2, punto y coma, menos 1,3 es una región rectangular, punto y coma, el punto 3, 3, punto y coma, estamos hablando de una región rectangular, y 3,2, ahí se cerraría el rectángulo. Listo, realizar la integral sobre esta región de esta función que tenemos justamente acá. Entonces vamos a mirar cuál es la región de integración y luego con GeoGebra miramos la función. Hagamos primero el proceso analítico acá. Bueno, ¿y cuál es la región de integración de la función que tenemos acá? Recuerden que la región de integración es el piso acá. Esta es nuestra región de integración, en donde quiero realizar la integral para luego encontrarme con la función arriba. Entonces, importante definir cuál es la región de integración, que es precisamente la que tenemos justamente acá. Si la representamos gráficamente, bueno, vamos por acá, vamos a imaginar que tenemos el plano XY. Entonces vamos a imaginar que por acá tenemos 1, por acá se encuentra 2, por acá 3, por acá 4. Y a este costado tenemos 1, por acá estaría 2, por acá 3, por acá 4. Hay que recordar que este es el eje X, este representa el eje Y. Y acá tenemos la parte negativa porque pues obviamente me imaginé la región rectangular, imaginé valores positivos y negativos. Esta es la parte negativa de X y lo mismo sucede con Y. Esta es la parte negativa de Y, menos 1, menos 2. Venga, corremos un poquito y bueno, acá coloquemos la punta de flecha. Por acá está menos Y por acá nosotros tenemos menos X. Muy bien. Ahora ubiquemos puntos, menos 1, menos 2. Menos 1 en X, menos 2 en Y. O sea que tenemos justamente acá un punto. Luego tenemos menos 1, 3, o sea que tenemos este puntico. Luego 3, 3 es este puntico. Y luego 3, 2. 3 en X, 2 en Y. Ah, debe ser 3 menos 2, perdón, creo que me equivoqué. Perdón, hago la corrección acá. Menos 2. Entonces ahora sí tenemos la región rectangular. Fíjense, hice esta corrección, por favor, la tienen presente si están tomando apuntes. Entonces tenemos la región rectangular donde se desea realizar la integración para calcular el volumen, que se encuentra entre este plano, el plano XY, y la función, que en este caso la función es la que tenemos justamente acá. Entonces esta es la región de integración, es tipo 1 porque es rectangular, es perfecta. Entonces la región es esta, la que estoy tratando de marcar. Mírenla ahí, la región donde deseamos realizar la integral correspondiente. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos nuestra región. Ahora, ¿cómo nos queda planteada la integral? Para plantear la integral, lo primero que miramos es de dónde a dónde van tanto los valores de X como los valores de Y. Y hace un momento utilicé la definición de intervalos para crearlo. Entonces podemos decir que X, el eje X, es el intervalo que va, mírenlo de dónde va, desde menos 1 hasta 3. Entonces decimos que X va desde menos 1 hasta 3. Es esto. ¿Sí lo notan? Espero que lo hayan notado. Entonces lo designo como un intervalo. Es lo primero que siempre se hace, ¿oyeron? Y esto es un producto cartesiano, como les había dicho, con los valores de Y. Y de dónde a dónde va. Entonces en este caso Y va desde menos 2, fíjense, en la parte más baja, hasta
3, que sería la parte más alta. Y tenemos el producto cartesiano que genera todos los puntos en el plano XY. Va desde menos 2,3. Lo que quería era hacerlo un poco mejor. Muy bien, y ya con esto pues podemos plantear las integrales. ¿Cómo? Ustedes dirán. Entonces esto es de x, los valores de x, y estos son los valores que corresponden a y. Entonces nosotros podemos hacer la integral, empecemos con x, que va desde menos 1 hasta 3. Ahí voy a hacer la sumatoria de los rectángulos a lo largo del eje x, ¿no es cierto? Pero luego tengo que sumar los valores del eje y, que va desde menos 2 hasta 3. ¿Listo? ¿De quién? De la función. Y en este caso, ¿quién es la función? 5 menos un cuarto de x al cuadrado menos un noveno de y al cuadrado. Esto no parece un 4, parece una y. Entonces, venga, lo arreglamos y lo colocamos en forma correcta. Listo. Y esta integral, la interna, está a lo largo del eje x, porque esto es, y. Esto corresponde a y y esto corresponde a x. Entonces debe ser de y, 2 menos 2, 3, de x, que es la exterior. Y así es como organizamos. ¿Para qué sirvieron estos valores? Pues estos valores sirvieron para poder determinar los límites de la integral, de cada una de las integrales, tanto la que hacemos a lo largo del eje x, que es la sumatoria de todos los rectángulos a lo largo del eje x, y la sumatoria, y la integral a lo largo del eje y, que es la suma de las sumas anteriormente mencionadas, según lo que les expliqué en la parte introductoria de esta clase. Ahora, muchachos, ¿cómo se resuelve esta integral? Por cierto, y esta integral también se puede escribir de otra manera. Entonces, esta integral que nos permitiría calcular el volumen, ¿no? También se puede escribir de la siguiente forma: la integral que va desde menos 2 hasta 3 de la integral que va desde menos 1 hasta 3. Pues da lo mismo realizar la suma a lo largo del eje x que realizarlo primero a lo largo del eje y. Y sigue siendo la misma función. 5 menos un cuarto de x al cuadrado menos un noveno de y al cuadrado, pero ahora el orden de los diferenciales ha cambiado. Primero va de x, porque acá tenemos la integral con respecto a x según los límites que tenemos, ¿no? Eso se llama integral interna, esa es la anidada, y tenemos acá la integral externa. Como esto es un rectángulo, insisto con eso, se puede hacer esto, y se llaman integrales como iteradas. Oiga, yo no he escrito el nombre, pero voy a escribirlo por acá. Integrales anidadas, se llaman también así, anidadas, o integrales iteradas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cualquiera de las dos, en teoría, me deben llevar a la misma respuesta. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelven las integrales? Entonces siempre se va a resolver la integral interna y luego la externa. En este caso, vamos a tomar esta integral primero. ¿Sí vieron de dónde a dónde marqué? Pues como fue la primera de las dos iteradas que escribí, voy a hacer primero esa. Entonces esto es como una promoción. Ustedes dirán, ¿cómo ha sido una promoción? Para calcular el volumen tienen que hacer dos integrales. Entonces 2 por 1. Para calcular un volumen, dos integrales. 2 por 1. Entonces, ¿cómo así 2 por 1? Que es como una promoción. Realizamos primero la integral interna. Y en este caso, ¿cuál es la integral interna? Venga, traes una flechita para tratar de entender que lo que queremos hacer es primero esa integral. Entonces esto quedaría así: la integral, la interna en este caso va desde menos 2 hasta 3. ¿De quién? De 5 menos un cuarto de x al cuadrado menos un noveno de y elevado al cuadrado. Vengan que este 2 no quedó bien escrito. Ahora sí debe quedar bien. Y esto pues se va a integrar a lo largo del eje y, o sea, diferencial de y. Bueno, en este caso procedemos a realizar dicha integral teniendo presente que x va a actuar como una constante. Es muy parecido a lo que hacíamos con las derivadas. Entonces estos valores actúan como una constante porque integramos con respecto a y. Entonces, al resolver la integral,
es como si tuviéramos las siguientes integrales, perdón, lo hago muy despacio, desde menos 2 hasta 3 de 5 por el diferencial de y, o sea, aplicando las propiedades algebraicas, menos un cuarto de la integral de x al cuadrado por de y, o en este segundo término, menos un noveno, ese símbolo integral que muy feo, un noveno de y al cuadrado por el diferencial de y. Pero en todas las integrales van desde menos 2 hasta 3, ¿no? Desde menos 2 hasta 3. O sea que esto lo podemos reescribir de esta manera. ¿Listo? Ahora recuerden que los valores que son constantes, pues cuando yo realizo una suma, se pueden sacar de la suma. Es decir, si yo tengo la integral de valores que son constantes, pueden salir de la integral. Entonces esa integral se puede reescribir de la siguiente manera. Esto será 5 veces la integral que va desde menos 2 hasta 3 del diferencial de y menos, como todo esto actúa como una constante, ya que integro con respecto a y, esto debe ser un cuarto de x al cuadrado de la integral que va desde menos 2 hasta 3. Reitero, todo esto actúa como una constante. X al cuadrado actúa como una constante porque estamos integrando con respecto a y. ¿Oyeron? Menos, y acá sacamos un noveno de la integral que va desde menos 2 hasta 3 de y al cuadrado por el diferencial de y. Fíjense, perdón lo despacio que lo haga, esto se pudo haber hecho prácticamente inmediato, pero quiero que vean ustedes cuál es el proceso que se debe ir realizando. Entonces, si yo realizo la integral del diferencial, pues me da la variable. Entonces, esto es 5y, pero esto está evaluado entre menos 2 y 3. Menos, esto debe ser un cuarto de x al cuadrado. La integral del diferencial es y, pero esto está evaluado entre menos 2 y 3, según el teorema fundamental del cálculo, menos un noveno. Y acá, pues tengo y al cuadrado y estoy integrando con respecto a y. O sea que esto debe darme y a la 3, recuerden que le sumamos 1 al exponente y se divide sobre ese nuevo exponente, sobre 3. ¿Listo? Que es la regla de la potencia para las integrales. Entonces esto daría y a la 3, le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente evaluado entre menos 2 y 3 por el teorema fundamental del cálculo. Bueno, muy bien. Y procedemos a realizar la evaluación. Entonces, esto debe ser, 5. Bueno, hagámoslo despacio, cada uno de los términos. Estaba pensando en hacerlo todo de una vez, pero sigamos despacito. Entonces, cuando aplico el teorema fundamental del cálculo, para poder resolver la integral, pues simplemente reemplazamos el límite superior en la función ya integrada, menos el límite inferior de la función ya integrada. O sea que en este caso es y, pues simplemente reemplazamos y por 3, menos el límite inferior, que en este caso va a ser menos 2. Límite superior menos límite inferior. Y cerramos el segundo paréntesis. Entonces así quedaría esta primera parte, menos un cuarto de x al cuadrado, y acá hacemos lo mismo, reemplazamos y por el límite superior menos el límite inferior, que en este caso es menos 2, cerramos el segundo paréntesis, y lo mismo sucede acá. Entonces esto sería 9 por 3, 27, o sea que esto sería un 27avo de y a la 3, o sea en este caso sería 3 a la 3 porque el valor de y se sustituye por 3, menos el límite inferior, que en este caso sería menos 2, también elevado a la 3, y cierro el segundo paréntesis. Entonces ahí estamos utilizando el teorema fundamental del cálculo para conocer el valor correspondiente. Creo que acá no me quedó bien escrito, ¿no? Entonces esto es un cuarto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces sigamos. El resultado de esta integral va a ser menos por menos da más, ¿no es cierto? 3 más 2 sería 5, multiplicado por 5, 25. ¿Listo? Menos por menos da más, ya esto nos daría 5, y sería 5 cuartos, ¿no? Al realizar la multiplicación de x al cuadrado, menos, y acá miramos que obtenemos. Al realizar la sustitución, sería 3 al cuadrado es 27. Venga, lo escribimos despacito. Un 27avo de 27, 3 al cubo, perdón, no al cuadrado, al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 2 por 2, 4 por 2, 8, pero dará menos 8 porque todo número negativo
elevado a una potencia impar, el resultado seguirá siendo negativo. Esto nos debe dar, 25 menos 5 cuartos de x al cuadrado menos un 27avo de la resta de estos dos valores. Bueno, menos por menos daría más y sería 35. Organizando un poco la expresión, esto sería 25 menos 35 27avos menos 5 cuartos de x al cuadrado. Y el profesor, ¿qué es lo que está haciendo? Pues colocando los numeritos junticos para poderlos operar. ¿Listo? Y realizamos la suma correspondiente de esos dos valores. Bien, lo hacemos aparte. Entonces esto es 25 menos 35 27avos. Entonces multiplico este por 27 para tener como un denominador y lo divido entre 27 para tener como un denominador. Entonces el común denominador de los dos es 27 y hacemos la resta correspondiente. 27 por 25, perdón, activo la calculadora y así nos rinde un poquito más para que no quede tan largo este video. Acá ya la tenemos. Vamos a borrarla y esto sería 27 multiplicado por 25 que da 675. Entonces el numerador será 675 menos 35, que esto nos dará 640 sobre 27. Bueno, muy bien, entonces eso quiere decir que tenemos como resultado 640 sobre 27 menos 5 cuartos de x al cuadrado. Ese es el resultado de la primera integral. Ahora, este resultado ingresa a la segunda integral. ¿Cuál es la segunda integral? Pues la segunda integral es con respecto a x. Nosotros hemos resuelto esta integral, muchachos. Esta, que es el resultado que tenemos abajo. Ahora, este resultado es el insumo, es lo que va a ingresar a nuestra segunda integral que tenemos acá. Entonces la segunda integral, borramos para que no quede saturado. Entonces la segunda integral va desde menos 1 hasta 3. Entonces nuestra segunda integral va desde menos 1 hasta 3, pues del resultado que obtuvimos, que fue de la primera integral, 640 27avos menos 5 cuartos de x al cuadrado. Así, el resultado es positivo. Y esto con respecto a x, o sea, ahora el diferencial exterior, vamos a decirlo de esa manera, es con respecto a x. Mírenlo acá. La primera integral o la integral interna era con respecto a y y la integral externa es con respecto a x. Entonces procedemos a calcular ahora esta nueva integral. Entonces ahora podemos hacer algo muy similar a lo que hicimos hace un momento. Hagámosla paso por paso. Entonces procedemos a separar, es decir, calculamos la integral desde menos 1 hasta 3 de 640 sobre 27 de x. ¿Sí? Estamos haciendo la separación de la integral que va desde menos 1 hasta 3 de 5 cuartos de x al cuadrado por dx. Entonces, ya al igual que en el caso anterior, podemos sacar los valores constantes, o sea que tenemos 640 sobre 27, la integral que va desde menos 1 hasta 3 de dx, menos 5 cuartos de la integral que va desde menos 1 hasta 3 de ¿quién? De x al cuadrado por dx. Ahora pues procedemos a realizar la integral, o sea que esto es 640 sobre 27 y la integral del diferencial y la variable x, pero esto está evaluado entre menos 1 y 3, menos 5 cuartos de la integral que tenemos que realizar acá. Recuerden que para integrar le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente, o sea esto sería x a la 3 sobre 3, pero esto está evaluado según el teorema fundamental del cálculo entre menos 1 y 3.
Muy bien, entonces ahora procedemos a hacer la sustitución como lo hicimos hace un momento. Esto será 640 sobre 27, x que se toma límite superior menos límite inferior, que sería 3 menos 1, cierro el segundo paréntesis, menos 5 cuartos. Este 3 podemos multiplicarlo acá, entonces en lugar de decir 5 cuartos, vamos a decir 5 doceavos del valor de x evaluado en el límite superior, o sea 3 a la 3, menos el valor de x evaluado en el límite inferior, que sería menos 1 elevado a la 3, y cierro este segundo paréntesis. Entonces esto debe ser igual a 640 27avos multiplicado por 4 menos 5 doceavos, y acá tenemos 3 que se eleva al cubo, y sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces tenemos acá 27. Menos 1 al ser elevado al cubo daría menos 1. Por el menos de afuera daría más 1. O sea que esta expresión nos debe quedar de la siguiente manera. 640 sobre 27 multiplicado por 4 menos 5 doceavos multiplicado por 28, porque 27 más 1 daría 28. Para no hacer el video tan largo, hagamos la operación en una calculadora. Entonces acá previamente tenía listo 640 por 4, miren, sobre 27 menos 5 por 28, que es la multiplicación que tenemos al costado derecho, sobre 12. Al realizar esa operación da 2245 sobre 27, que equivale a 83,15 aproximadamente, 83,15. Entonces al realizar esa operación, pues nos da 2245, vamos a escribirlo acá, 2245 27avos, que es lo mismo que tener 83,15 aproximadamente. Pero esto es un volumen, o sea que esto debe tener unidades de unidades cúbicas, o metros cúbicos o centímetros cúbicos, bueno, en fin, una unidad cúbica. ¿Es necesario colocar unidades cúbicas? No, no es necesario, simplemente para hacer referencia que nosotros estamos calculando el volumen que se encuentra entre esta región y la función. ¿Cuál es la función? Es esta. Veamos qué fue lo que en realidad se hizo. Acá tengo GeoGebra y vamos a introducir la función, que en este caso corresponde a... Ahí ya tenemos la función que corresponde a 5 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Fíjense ustedes la función que nos dio. Entonces es un paraboloide elíptico invertido. ¿Listo? Y hay una región donde se está integrando, porque pues no podemos integrar sobre todo el paraboloide. Entonces la región está dado por los 4 puntos que se dieron al inicio de nuestro ejercicio. Ahora lo tenemos acá, fíjense acá nuevamente tengo nuestro paraboloide elíptico, pero en este caso he marcado unos puntos y esos puntos corresponden pues a los 4 puntos donde se realizó la integral doble. Fíjense que acá tengo el eje X y acá estaría el eje Y. Acá tenemos los puntos correspondientes. Ustedes no lo notan, pero acá este corresponde a 3, menos 2, el punto que estoy señalando. Este punto corresponde a menos 1, menos 2. O sea, según las coordenadas X, Y, ya que este es el eje X y este es el eje Y. Este punto corresponde a menos 1,3 y este punto que tenemos acá es 3,3. Entonces, sobre esa región es donde se va a realizar la integral. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo queda la región donde se va a realizar la integral? Entonces nosotros vamos, observen lo siguiente, previamente a esto, a ver, acá vamos a tener la región donde se está realizando la integral, acá, mírenla ahí, perdón, me devuelvo un poquito. Entonces, esta es la región donde se está realizando la integral. Mírenla ahí, solamente ese pedacito. ¿Y por qué ese pedacito, profesor? Miren nuevamente el eje X, mírenlo ahí. Entonces, acá ya se notan los puntos en forma más adecuada. Si ven los puntos de integración, genera esta región, esta que estoy señalando ahí. Listo, esa es la región de integración. O sea que estamos calculando el volumen que se encuentra en esta zona. Es como si fuera el techo de una casa. Entonces estamos mirando el volumen que se encuentra por debajo de la función y por encima de la región. Vamos a realizar lo siguiente. Voy a correr un poquito hacia acá y vamos a unir los puntos. Bueno, voy a colocar por acá recta.
segmentos de recta. Mírenlo acá. Entonces voy a unir. Esta es la región de integración. Mírenla acá. Esta corresponde. Estoy uniendo los puntos. Mírenlo ahí. Esa es la región de integración. Y sobre esta región de integración es donde se encuentra proyectada pues nuestra función. ¿Listo? A eso corresponde. Mírenlo ahí, lo voy a rotar un poquito. Miren, ahí tenemos nuestra región de integración, coincide perfectamente, pero la región se encuentra en el plano XY. Por eso es que se tiene que definir sobre dónde vamos a realizar la integración. Y esto es lo que se encuentra justamente arriba, parte de la curva que se encuentra justamente arriba de la región de integración. Ahora calculamos el volumen que se encuentra entre este rectángulo que se encuentra en el plano XY y la curva que se encuentra en la parte superior. O sea que hemos calculado algo así como lo siguiente. Voy a empezar a unir puntos, este punto con este, si lo ven, este punto con este otro, este punto con este otro. Miren lo que tenemos, perdón, voy a rotar la figura. Mírenlo ahí y voy a unir este último punto. Fíjense que da una especie como de figura tridimensional. Nosotros, insisto, hemos calculado el volumen que se encuentra encerrado en esta región y el techo. Entonces mírenlo ahí. Cuando digo techo me refiero a la función. Lo que nosotros hallamos fue el volumen que está acá adentro. O sea que eso tiene aproximadamente 83,15 unidades cúbicas. Para eso es que se utilizan las integrales dobles, para calcular volúmenes como el que estamos mirando en este momento. Bueno, muy bien, entonces vamos a tomarle un pequeño pantallazo para finalizar nuestro trabajo. Vamos a cortar nuestra figura. Esta es, y la vamos a colocar en nuestro espacio de trabajo, debe estar por acá. Acá arribita, y vamos a llevarla a la parte final. Perdón, esto es un poco cansón mover la gráfica, la parte final, que esto representa pues el resultado de la integral. Con un poquito de imaginación hay que entender que nosotros hallamos fue el volumen, lo que se encuentra dentro de esta figura. ¿Listo? Y bueno, ya con esto vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy. Espero que hayan entendido cuál es el significado en este caso pues de las integrales dobles. No antes de despedirme, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Ahora bien, los invito cordialmente que realicemos estas tres integrales dobles que están en la pantalla. Recuerde que son integrales iteradas. No importa el orden como se haga, se va a obtener el mismo resultado. Bueno, hasta acá dejamos este video, espero que no sea tan largo. Nos vemos en la siguiente grabación, en el siguiente video. Que estén muy bien, chao, chao.